cuando estás medio apagado, que todo lo que haces, lo haces por inercia, sin ganas ni rumbo. Bueno, así estaba yo, desde que murió mi viejo, como si me hubieran desconectado. No me importaba mucho nada. Me levantaba tarde, me cebaba unos mates, miraba la tele en silencio. La casa se sentía enorme sin él. Había dejado de sonar, de olerse a vida. Una tarde, mientras revolvía una polenta sin ganas, sonó el teléfono fijo. Ya nadie llamaba ahí. Pensé que era alguna empresa queriendo venderme internet o los testigos de Jehová, pero atendí. ¿Sos Ezequiel?, dijo una voz de mujer joven con un tono neutro, como si leyera algo. Sí. ¿Quién habla? Nos llegó tu contacto. Sabemos que estás pasando un momento difícil. Podemos ayudarte a atravesarlo. Hay un método, no tiene costo. ¿Qué? ¿Querés sentirlo cerca otra vez? Ahí se me heló la espalda. No dijo quién, no dijo nada, pero yo supe de quién hablaba. Me quedé mudo, no colgué. Me quedé ahí, respirando en el tubo. Solo tenés que abrir la ventana, esta noche, a las 3:03, y esperar. La llamada se cortó. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano. Miré la hora, las 6:00. Todavía era de día, pero ya sentía que la casa se había encogido un poco más, como si el aire pesara distinto. Esa noche no pude dormir. Me acosté con la tele prendida y el control en la mano. Fui al baño como 10 veces. A las 3:05 me levanté sin pensarlo. Me paré frente a la ventana del living, la que da al patio, y esperé. Las 3:03 clavadas. Abrí. Nada. Silencio. Pero después vino un viento raro, no frío. Un aire tibio que entró como si tuviera forma, como si rodeara las cosas. Y ahí escuché una voz, clarita. No era la de mi viejo, pero decía algo que él siempre decía. Mirá que no estás solo, ese. Vos no estás solo. No puedo explicar lo que sentí. Fue como si me apretaran el pecho desde adentro. Me largué a llorar. Cerré la ventana y me senté en el piso. Me dormí ahí mismo, contra la pared. A la mañana siguiente, había un sobre metido por debajo de la puerta, sin remitente. Adentro había una hoja impresa. Primera apertura completada. La segunda será cuando estés listo. Escucha, ellos ya están cerca. Desde entonces empecé a notar cosas. Gente que me mira demasiado en la calle. Una señora en el subte que se me sienta al lado y me dice sin mirarme: tu papá está más tranquilo ahora, te ve. O una vez, en la fila del banco, un pibe de unos 12 años me dijo: ¿la vas a abrir otra vez, señor? Y se fue corriendo. Lo raro es que empecé a dormir mejor. Me siento más acompañado, pero también más expuesto, como si no pudiera cerrar del todo nada, como si alguien estuviera esperando que yo dé otro paso. Anoche, justo antes de dormirme, escuché la voz de mi viejo. Esta vez, sí era él. Me decía algo bajito, con apuro, como cuando me hablaba para no despertar a mi vieja. No abras, ese, no abras más, pero ya es tarde. La ventana se abrió sola. Sí, pero algo entró igual. Lo primero que pensé fue que me había quedado dormido, que lo de la ventana abriéndose sola fue un sueño raro. Pero cuando me levanté, el piso estaba mojado, justo abajo de la ventana, como si hubiera llovido adentro, pero no llovió. Ni una nube hubo esa noche. Y encima el gato, Cafú, que siempre duerme conmigo, no apareció, ni a la mañana ni a la tarde, ni con la latita que siempre le abro para que salga de donde sea. Empecé a buscarlo por todos lados, llamando su nombre, revisando el patio, los placares, nada. Pero lo raro fue que esa misma tarde encontré algo en la mesa del living que no había dejado yo. Un papel, amarillento, como de cuaderno viejo, escrito a mano, con una letra que no era la mía. La presencia ya está.
El canal sos vos. Tercera apertura. En sueños. Ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. O sea, más allá del cagazo, empecé a preguntarme si no me estaba volviendo loco. Si todo era parte de una especie de derrumbe mental. A veces pasa, ¿viste? Uno se la pasa solo, triste, y la cabeza empieza a hacer ruido. Pero esto era otra cosa. Esa noche no dormí. No quise. Me clavé un termo entero de mate y me quedé viendo repeticiones de Polémica en el bar en YouTube, como para distraer la cabeza. Pero a las 3 en punto, igual empecé a cabecear. Como si algo me bajara la persiana. Me dormí con la tele prendida, pero soñé como si estuviera despierto. Me veía a mí mismo durmiendo en el sillón, igualito, y alguien parado atrás mío. Al principio era una sombra, después fue tomando forma. Primero los pies, como descalzos, después las manos, largas, como deformadas, y una cara que no era del todo humana. Tenía una sonrisa tan tensa que parecía pegada con cinta, y me hablaba, pero no con voz. Me hablaba adentro. Estás cerca, faltan 2. El umbral se va abriendo, no lo cierres. Me desperté transpirado, pero no en el sillón. Estaba parado, descalzo, frente a la puerta de la terraza, con la manija en la mano, y una sensación rara, como si me hubieran usado, como si algo se hubiera movido a través mío. Lo peor fue que el celular tenía una foto sacada a las 3:17 de la mañana. Una foto de mí mismo, dormido en el sillón, y yo vivo solo. Desde esa noche, ya no sé qué me pertenece y qué no. A veces escucho mi voz llamándome desde otra habitación. A veces sueño cosas que después pasan. Hay una frecuencia, un patrón. Cada 3 noches, algo nuevo, otra fase, otra señal. Como si estuviera siendo entrenado para algo, preparado. Hoy me llegó otro papel, sin que nadie haya tocado el timbre. Estaba pegado en la heladera. La 4ª apertura requiere testigo. Alguien más debe ver. Y ahora no sé qué hacer. No sé si invitar a alguien, si advertirle, si escapar. Pero lo único que sé es que a veces, cuando me reflejo en el vidrio de la ventana, el yo que me mira no parpadea al mismo tiempo. Fácil decidirme. Me pasé el día entero en la cocina, caminando en círculos como un pelotudo. Miraba el papel ese pegado en la heladera, el de la 4ª apertura requiere testigo, como si fuera una bomba que podía explotar si le daba la espalda. Al final, llamé a Ramiro, mi primo. Vive a unas cuadras y es el único que todavía se banca mis bajones sin juzgar. No le conté mucho por teléfono. Le dije que estaba medio mal, que necesitaba hablar, que se trajera una birra. «Todo bien ese», dijo apenas entró. Me abrazó fuerte. Yo no dije nada, no sabía cómo explicarle que había algo adentro de mi casa, de mí. Nos sentamos en el patio con las luces apagadas. Hacía calor, pero el aire se sentía raro, como denso. Me miró y me dijo: «Estás pálido, loco. ¿No estás durmiendo?» No sé si estoy durmiendo o soñando despierto. No sé qué es que ya. No le hizo gracia. Pensó que era una forma de decir que estaba deprimido. Y sí, lo estaba. Pero eso era lo de menos. Le conté lo de la llamada, lo de la ventana, lo de la sombra. No se rió, pero me miró como se mira a alguien que querés mucho y pensás que está perdiendo la cabeza. No estás loco ese, pero tenés que hablar con alguien, un terapeuta, alguien que te escuche posta. Number, esto no es de psicólogo, Ramiro, esto es de otra cosa. Hay algo, acá, conmigo. Me miró. Por un segundo dudó. Después dijo lo que ninguno de los dos quería decir. ¿Querés que me quede esta noche? Le dije que sí. Nos tiramos en el living, él en el sillón, yo en el colchón del piso. Pusimos un partido viejo de la selección para pasar el rato. Después todo se fue volviendo más pesado, más lento, como si el tiempo empezara a espesar. A las 3:03, los dos estábamos despiertos. No lo habíamos planeado,
Simplemente pasó. En el momento exacto, la tele se apagó sola. Y entonces lo escuchamos. 3 golpes secos en la puerta del patio. No dije nada, ni me moví. Miré a Ramiro y él también lo había escuchado. Su cara cambió. No era miedo todavía. Era desconcierto puro. Los golpes se repitieron. Se paró. Debe ser un gato o, no sé, un borracho. Fue hasta la puerta. Yo quise decirle que no la abriera, pero no me salió la voz. La puerta se abrió sola. El patio estaba vacío. Ramiro dio un paso y ahí lo vi frenar en seco. Yo me levanté como pude y me acerqué. Y vi algo raro. El aire. Se movía, como un calor que ondula en el asfalto, pero en la oscuridad. Tenía forma, altura, y se acercaba. Ramiro empezó a llorar. No gritaba, lloraba, parado, firme, como si algo le hablara adentro. Lo quise agarrar, lo toqué, pero estaba frío, como una heladera abierta. Entonces me miró, pero su mirada no era la de él. No había nadie detrás de esos ojos. Y dijo, con una voz que no era la suya: ahora somos 2. Después se desplomó, como si le hubieran apagado el cuerpo desde adentro. Lo arrastré adentro como pude, lo acosté en el sillón. Tardó como media hora en reaccionar. Cuando abrió los ojos, no recordaba nada, no los golpes, no la figura, no mi casa, no recordaba haber venido. Y desde esa noche no volvió a hablarme. Pero ayer a la mañana, cuando fui a sacar la basura, encontré algo en el buzón. Era una foto, blanco y negro, medio quemada. En la imagen estamos Ramiro y yo, sentados en el patio. Pero hay una tercera figura borrosa justo detrás nuestro, y abajo, escrito a mano: la quinta apertura será conjunta. La puerta ya se ve desde adentro. La quinta apertura no era lo que yo pensaba. Después de lo de Ramiro, todo cambió. No fue de un día para el otro, pero cambió. Las cosas empezaron a pasar antes de que pasaran. Por ejemplo, me despertaba sabiendo lo que iba a sonar en la radio, el clima exacto que iba a hacer o quién me iba a escribir, aunque no hablara con nadie hace semanas. Y ya no me daba miedo. Eso es lo peor. Me estaba acostumbrando, como si la presencia esa, o lo que sea, me estuviera domesticando. Cafú volvió, una madrugada. Lo escuché maullar desde el patio. Cuando abrí la puerta, entró caminando lento, como si conociera algo que yo todavía no. Tenía una mirada rara. Desde entonces no se me despega. Se me sube al pecho cada vez que duermo, como si esperara algo o me vigilara. Pero lo más jodido fue lo de la foto, esa que me dejaron en el buzón. No podía dejar de mirarla. Había algo en la figura del fondo, algo familiar, aunque no tuviera cara, como si llevara mi sombra, mi forma, pero vacía. Y cada vez que la miraba me parecía un poquito más nítida, como si se revelara de a poco, cada día un detalle más. Primero fue la silueta, después los dedos, largos, como los de mi sueño, después la sonrisa. El papel nuevo llegó anoche. Esta vez no estaba escrito a mano, era impreso, con tipografía de máquina, como si ya no hiciera falta el disfraz de lo humano. La quinta apertura requiere lugar de origen, el cuerpo recuerda, vuelva. No supe bien a qué se refería, hasta que miré la foto de mi viejo, esa que tengo en el comedor, él en el taller, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa que ya no encuentro en ningún lado. Y lo entendí, el taller. El viejo galpón que alquilaba atrás de Villa Ballester, el que nunca más visité desde que murió. Volver ahí. Tuve que buscar las llaves. Las encontré en una cajita donde guardo cosas que me niego a tirar. Fui esta madrugada, como si una parte de mí ya supiera que esa era la hora. 3 minutos, 3 segundos. El galpón estaba tal cual lo dejó, cubierto de polvo, olor a aceite viejo, humedad, óxido. Pero apenas entré, la puerta se cerró sola detrás mío y las luces se prendieron.
no la lámpara del techo. Number C prendieron unas luces que no estaban antes, luces blancas, duras, como de hospital o laboratorio, desde el piso, y ahí supe que no era el mismo lugar, o mejor dicho, que nunca lo había sido, que siempre fue una especie de punto, un lugar débil, una costura mal cerrada. Empezaron los sonidos. Primero eran ruidos metálicos, como si alguien arrastrara algo grande. Después susurros, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, todas al oído. No entendía nada, pero entendía todo, y la figura apareció de nuevo. No caminó, no entró, se reveló, como si la luz la estuviera dibujando, del aire hacia afuera. No tenía cara, pero tenía intención, y habló, no con palabras, con una vibración que se sentía en los dientes, en las uñas, en el hueso del pecho. Gracias por conservarnos, gracias por abrir. Ahora se abren los dos sentidos. El tránsito empieza. Ahí me di cuenta. Yo no era el canal. Yo era la puerta. Todo lo que había hecho, soñado, perdido, había sido preparación. Y yo lo acepté, sin entender, porque quería volver a escuchar a mi viejo. Y lo escuché, sí. Pero ahora también escucho otras cosas. Cuando salí del galpón, si es que salí, ya era de día. La gente en la calle no me miraba, pero se alejaban, como si olieran algo. Caminé hasta casa. Cafú me esperaba en la puerta. Y esta mañana, la figura ya no está en la foto, ni en la copia ni en el original, pero yo siento que está acá, en mí, o soy yo. Y hace un rato sonó el fijo otra vez, la misma voz, neutra, leyendo. Sexta apertura, testimonio, uno más debe escuchar. Luego viene la cruzada, y ahora estás vos leyendo esto. Si lo escribo yo, o algo me usa para contarlo. Desde la llamada no volví a dormir, tampoco es que tenga sueño. No me duele nada, no me pesan los ojos, no me late la cabeza, estoy despierto. Pero no en este mundo solo, hay algo más. Como si desde que fui al galpón, desde esa quinta apertura, una segunda capa se hubiera activado encima de todo. No es otra dimensión, no es el más allá. Es esto mismo, pero revelado. Como si siempre hubiera estado ahí, entre las rendijas, y recién ahora me dejaran verlo. Lo que no esperaba es que yo me convirtiera en una especie de testigo o transmisor. Ya no se trata de lo que me pasa a mí. Ahora se trata de quien más lo ve. De vos, por ejemplo. Porque sí, esta historia es el testimonio. Lo dijeron claro. La sexta apertura requería eso. Uno más debe escuchar. Luego viene la cruzada. Y vos estás leyendo esto. Quizás por curiosidad, quizás porque te gustó el tono, porque te atrapó lo raro, o simplemente porque te gusta el suspenso. Pero ya es tarde. Ya activaste algo. El relato no es solo relato, es una llave. Cada palabra es una bisagra, un pestillo que cede. No sé si lo diseñaron así, o si lo escribo bajo algo que me dicta desde adentro, pero sé lo que sigue. Vos también vas a soñar con la ventana, con los 3 golpes, con el número, 3 minutos, 3 segundos, y vas a escuchar a alguien decir tu nombre, desde el reflejo. No respondas, o sí, ya no importa, porque ahora la figura ya no está en la foto, porque ahora se mueve y busca, y cada vez que alguien lee esto, se acerca un poco más, no a mí, a vos.